Hola, ¿qué tal están? Saludos, bienvenidos a este Aragón a Debate de miércoles. Vamos a comentar hoy toda la actualidad de Aragón, la nacional, y ya verán cómo hay actualidad, que va a ser de Aragón próximamente y va a ser nacional también. Pero vamos a saludar ya a nuestros invitados. Luis Sena, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Vicente. Interesantes tardes. Ya lo creo que lo son. Pablo Marín, buenas tardes. Buenas tardes, movidas tardes. Movidas e interesantes. Bueno, para mí... lo tengo que confesar, siempre es un lujo tener a Luis, a Pablo, como cuando viene José Ramón, porque cuando hay temas jurídicos, yo no soy de aquellos compañeros periodistas o todólogos que aparecen, ¿verdad?, estos días, como, ¿verdad?, si tuvieran cátedra en temas, no, yo temas jurídicos lo justito. Sentencia del Supremo al fiscal general del Estado. De lo que hayáis podido ver, leer de la sentencia, ¿qué os parece, Luis? Mira, lo primero de todo, para no engañar a nadie, la sentencia consta de 238 páginas, ¿vale? Yo la conocí ayer y evidentemente no me he leído las 238 páginas. Si dijera lo contrario, mentiría. Es para casos de insomnio. Efectivamente. Gente que sí no que puede evidentemente he visto resúmenes ejecutivos, he visto evidentemente lo que es el fallo y parte de lo que es la fundamentación jurídica, en diagonal. Con carácter general, por tanto, dicho lo cual, o sea, con todas las prevenciones, porque si no aquí es muy fácil decir, no, yo me leí el libro, mentira. Con carácter general, yo creo que la sentencia recoge lo que ya en su día, en estos mismos micrófonos dijimos, de que el Tribunal Supremo condena por una vulneración de derecho, no condena por una falsedad o veracidad de unos determinados hechos. Condena por el hecho de que el fiscal general del Estado filtró una información que no debería de haber filtrado, porque todo imputado, todo investigado tiene derecho, lógicamente, a los mejores medios de defensa procesales. Y el fiscal general del Estado lo vulneró. Yo creo que el Tribunal Supremo, que ha dictado una sentencia por una mayoría de 5 frente a 2 de los ponentes, de los 7 magistrados, previendo que pueda haber un conflicto, un choque institucional con el Tribunal Constitucional, que no es un tribunal, que es una sala de garantías, lo que sí que recoge en varios de los apartados de la sentencia es incide en que la prueba obtenida para llegar a esta sentencia, en particular la prueba practicada por la UCO, es una prueba que garantiza perfectamente los derechos, en este caso, del investigado. Es decir, que toda la prueba se obtuvo de una manera absolutamente legítima. Y eso sí que lo trata de blindar bastante bien lo que es el texto, el contenido, el corazón de la sentencia. Es decir, de tal manera que no se habrían vulnerado. Efectivamente. Que no se habrían vulnerado derechos. Que no se han vulnerado derechos, en este caso, del ex fiscal general del Estado. Yo creo que ese es el elemento más llamativo, al margen de lo que es el contenido de la sentencia, que ya lo conocíamos, el resultado, respecto de potenciales operaciones ante el Tribunal Constitucional, que está claro que se van a poner en marcha, y ante potenciales resoluciones en contra de la sentencia del Tribunal Supremo, porque eso le habilitará al Supremo posteriormente a poder elevarlo a un tribunal otra vez jurisdiccional de verdad, que es el Tribunal Superior Europeo. De tal manera que yo creo que sí que el Tribunal Supremo, previendo esta situación, lo ha dejado bastante atado y bien atado. Yo creo que eso sería lo más significativo, de esa sentencia. ¿Y para ti, Pablo? Poco más puedo añadir a lo que dice Luis, si bien hay que incidir en 2 puntos. La sentencia es muy didáctica. De hecho, el propio Tribunal Supremo pone 2 claros ejemplos para comentar o explicarlo para neófitos y sobre todo para toda esta prensa que habla de la UFER y todas estas cosas. Y te habla de que aquí puede suceder como si en prensa surgiese la noticia de que una artista se ha operado, la artista lo negase y el médico cirujano, que tiene un deber de secreto, saliese en prensa confirmándolo. Aquí ha pasado lo mismo. Sale una noticia y lo que te dice el Supremo es que no puedes desvelar un secreto para contrarrestar una noticia que consideras falsa. Más allá de eso, otro punto es lo extenso del voto particular, que son 54 páginas. Un voto particular de 54 páginas que lo que está adelantando son los motivos por los que se puede llegar al Tribunal Constitucional y defender la posición en el Tribunal Constitucional. Esos son los 2 principales puntos. Más allá de eso, la mayoría de los que opinan
son incapaces de leerse 238 páginas seguidas de una sentencia, que esto no es un libro en el que hay personajes y se cuenta una historia. Esto es una sentencia de 238 páginas, de una densidad y de un nivel jurídico aplastante. Es decir, y esa es la pregunta clave, todo lo que estos días, desde que conocimos solo el fallo, hasta hoy, ha venido diciendo y transmitiendo el equipo de opinión sincronizada, ¿queda rebatido por la sentencia? Bueno, más que rebatido, lo que queda es en vacío. Es decir, todas esas opiniones eran absolutamente infundadas. Es decir, todo lleva un proceso. Es decir, el fallo se anunció hace unos días. Sí. Por cierto, se anunció filtrado por una de las ponentes que han establecido su voto particular. No por el global del Tribunal Supremo, efectivamente. Y en segundo lugar, con el contenido que estábamos comentando de lo que implica esas tripas de la sentencia, sí que deja en muy mal lugar a todos los que han estado opinando sin conocer cuál iba a ser el texto, sin conocer cuál iba a ser la dirección de los magistrados del Tribunal Supremo y anticipándose o preconstituyendo en este caso, prueba de la fechoría que van a perpetrar en próximos días. Aclaro, Pablo, en el grupo de opinión sincronizada yo meto también a miembros del gobierno. Quiero decir que no tienen la misma responsabilidad cuando hablan y están hablando de los jueces y del Supremo que un tertuliano. A ver, absolutamente, perdón, cuidado, Pablo, se comportan, están los de la opinión sincronizada, que están a sueldo, pero luego están los miembros del gobierno que se comportan como auténticos golpistas. Pero es que eso es mucho más grave. Las opiniones que se vierten... Según el ínclito presidente del gobierno, quien tiene que pedir perdón es Ayuso, vamos. Es que ya es absurdo. De aurora boreal. Más allá de eso, claro, ¿en qué han basado todo el fundamento? En que había que creer a los periodistas. Como si tuviesen presunción de veracidad. Creo que presunción de veracidad, las fuerzas del orden público, que si me ponen una multa, y yo considero que no, ellos, es la verdad, y pocos más. O sea, que es que esa presunción de veracidad de los periodistas que hemos de tener en cuenta que, por ejemplo, el periodista de la SER mintió en la instrucción diciendo que no había hablado con el fiscal general y después en el juicio dijo que había hablado con el fiscal general. Efectivamente, es que hay periodistas del equipo de opinión sincronizada, que todos los conocemos, y hay otros periodistas, muy respetables, que no opinaban lo mismo sobre el fallo y sobre la sentencia. Después lo basan también en el hecho de que dice la sentencia que pudo ser el fiscal general del Estado o alguien de su entorno, pero es que no es la cuestión de alguien de su entorno, sino con su conocimiento. Ahí está la clave, que es lo que hurtan a la opinión pública. Todo el mundo dice no, o alguien de su entorno, alguien de su entorno con su conocimiento y por tanto su aquiescencia. Claro, y eso es lo que marca la diferencia de que efectivamente esto es como todo, coger el rábano por las hojas y decir no, es que es alguien de su entorno. Pues no, la sentencia no dice eso. Pero el público mayoritario de estos señores no son ni juristas, no son ni siquiera periodistas. El público mayoritario son pues mucha gente de la calle que sus conocimientos son básicos y que con una buena subvención y una buena ayuda y demás pues van a seguir votando a estos señores. Es decir, ese es su público, mantenerlo. La GRES. Venimos a Aragón, pero pronto ya se está hablando de Aragón a nivel nacional, porque la convocatoria de elecciones anticipadas está a la vuelta de la esquina. Yo os resumo, para la audiencia también, ayer en esa ronda de consultas de Jorge Azcón se reúne con Alejandro Nolasco, salen de la reunión y los dos habitan en galaxias ahora mismo lejanas, muy lejanas. Se acusan unos a otros y cuando eso sucede, y hemos visto además la tensión prolongada en el tiempo en los últimos meses aquí en Aragón entre Partido Popular y Vox, igual me decís, bueno, aquí, no solo aquí, ¿qué opináis de todo esto? Porque había dos opciones, o se hacen un Pérez Llorca, que era lo que quería Vox, ¿por qué en Aragón no se va a hacer lo que se ha hecho en Valencia? O se hace una Guardiola, que es, como no hay acuerdo, convoco elecciones. Pablo, empiezo por ti. A ver, partamos de un hecho, y es ¿de qué parte esto? Esto parte de la no presentación de los presupuestos, porque
se dice que se los han presentado. Los presupuestos no están presentados. No están presentes. Se ha No están presentado presentados, un PowerPoint con unas líneas generales. No son los No. 7.000 folios de presupuestos. No ha sido aprobado en un Consejo de Gobierno ni el techo de gasto, que es el trámite administrativo previo, pero y por supuesto... nos hemos acostumbrado a que ahora la política se hace como le apetece al gobernante de turno. Lo lógico es presentar los presupuestos. Y presentados los presupuestos y analizados los presupuestos, el resto de grupos presentarán enmiendas a la totalidad, presentarán enmiendas parciales. Y antes habrás negociado habrás antes negociado. con quien te los puede apoyar. Claro, efectivamente, Claro, si y no- después se votarán. Y si te votan no, pues entonces eliges o los prorrogas o te vas a elecciones. Lo que pasa es que, indudablemente, Azcón tenía ganas de elecciones. Tenía ganas de elecciones porque desmontaba varios puntos. El primero que desmontaba es el de Pilar Alegría. Va a forzar a Pilar Alegría a que deje el ministerio y, por tanto, a Pedro Sánchez a que haga una remodelación del gobierno. Después, otro punto, que si las convoca, según la prensa, las puede convocar el lunes que viene, con lo cual sería para principios de febrero las 8 de febrero, elecciones, si las convoca el no lunes, se mezcla con las negociaciones para formar gobierno en Extremadura. Porque claro, en ese periodo estará ahí, allá, Y no Guardiola. Solo eso, y no solo eso, Pablo, si el anuncio lo hace el lunes, no es lo mismo que hacerlo el día 22, después de que hayan sucedido ya las elecciones en Extremadura. Le van a decir, como ha pasado esto en Extremadura. Y el último punto es que Pilar Alegría viene esta tarde a hablar con Azcón. Que no iba a venir, pero viene. Viene a hacer el paripé. Después, indudablemente, saldrá en la prensa, saldrá en el Aldo, saldrá en el periódico Aragoña, en todos los sitios que ha estado aquí, ha tendido la mano. Azcón va a elecciones porque quiere, pues eso es básicamente. ¿Cómo lo ves, Luis? Bueno, coincido fundamentalmente con Pablo. Realmente, al final, lo hemos estado debatiendo muchos días aquí en esta tertulia. Ha sido una cuestión de estrategia electoral, es una cuestión de estrategia electoral, de todos, pero centrándonos en lo que es el Partido Popular y Vox. Cada uno ha defendido sus intereses electorales, que no los intereses de la globalidad, porque ya sabemos que en una situación de crisis como la que estamos viviendo, que tengamos que sufrir los ciudadanos el escándalo de que los dos partidos que pueden ser realmente oposición al resto, y que pueden ser alternativa, al resto, estén discutidos, pues genera cierto desasosiego. No obstante, dicho lo cual, Azcón aquí, al final, ha tomado su decisión que estoy convencido que está absolutamente más que respaldada, es decir, impulsada por Madrid, por Alberto Núñez Feijóo, sin duda alguna. El papel de Pilar Alegría es penoso, porque sabe que se va a llevar un tortazo importante y por eso ha hecho estos últimos movimientos, el de venir hoy, el de anunciar que está dispuesta a aprobar el techo de gasto, dar una cierta imagen de, entre comillas, moderación o de apoyo, es el abrazo del oso, por otro lado. No tengo yo tan claro que pase lo que pase en las elecciones, que lo que va a pasar es que se ha pegado una gran torta, seguramente o supuestamente, ella deje el ministerio. No lo tengo tan claro, tal y como operan los socialistas actuales. Supuestamente tiene que dejarlo para ser. Tiene que dejarlo para ser candidata, Vale, pues en ese caso, no. Disculpad mi ignorancia en este punto. Tiene que dejar pero sabiendo cómo saltan los socialistas, todo tipo de normas, son capaces de cualquier invento. Bien, de acuerdo, pues entonces pido disculpas a la audiencia por mi impericia en este punto. Pero lo que sí que a lo que yo quería llegar es a la posición y justificación de Azcón para convocar elecciones y no apoyarse en Vox. A ver, cuando esta mañana escuchaba a Roberto Bermúdez de Castro decir que es que las posiciones son absolutamente dispares, y que lo que le pide Vox es inasumible e ilegal, y algunas medidas ilegales. Eso es simplemente falso. Es decir, las posiciones de Vox en este punto, que cualquiera las puede mirar, salvo que haya alguna letra pequeña que yo desconozco. Pero el tema de la inmigración, el tema del Pacto Verde, el tema de invertir en la ganadería y en la agricultura aragonesa, que es verdad que eso puede estar muy condicionado por directivas y políticas europeas, ya digo que yo esa letra pequeña no la conozco. No son para nada políticas que la ciudadanía actual no desee o que el Partido Popular no pudiera respaldar. Es más, respaldando algunas de esas políticas, el Partido Popular se situaría en una orientación que quizá le agradara más a algunos que le votan o a algunos que le hemos votado. Quiero decir que es una excusa de mal pagador, en este caso una excusa de Azcón para convocar unas elecciones, pero para nada inasumibles las posiciones de Vox en este punto para aprobar los presupuestos. Vamos al bisturí un momento. Aquí tengo el documento, 14 puntos, que le presentó Vox a Azcón. Y como lo que más polémica ha traído es el tema de la limpieza de los ríos y los barrancos, porque PP dice que esto es ilegal, lo que dice exactamente Vox es:
plan plurianual de limpieza de las riberas y actuaciones en el cauce del Ebro para mitigar el efecto devastador de las inundaciones y consecuencias de las explotaciones ribereñas. Por explicar, hace unas semanas, hubo un vídeo de Alejandro Nolasco con un tractor al lado de un río, y el PP lo que le dice, él sabía que no podía meterse con el tractor en el río porque eso es un delito medioambiental. A eso se refiere el Partido Popular cuando dice que esa medida que propone Vox de limpiar los ríos, los cauces, sería un delito y sería ilegal. A ver, ignoró cómo está la legislación. No, lo es. La legislación. No es legal. Otra cosa distinta, pero esto no es lo que dice Vox, es que desde el Gobierno de Aragón se pueda articular a través de la Confederación Hidrográfica del Ebro actuaciones. Ahí está. Claro, pero el matiz es que es muy importante. Si te metes en un río a limpiarlo saltándote la legislación, evidentemente es un delito. Sí, pero al final la legislación bueno, aquí hay dos cuestiones a tener en cuenta. Es decir, la competencia en materia de cauces, que no es la misma que la competencia en materia de bosques, pero que todo hay que verlo de una manera conjunta y que hay ciertas competencias que sí que son del Gobierno de Aragón y algunas competencias son de la Confederación. Y otras de los ayuntamientos, como ha pasado aquí en el Huerva. Y otras de los ayuntamientos. Pero yo entiendo que cuando Vox plantea esa medida, es una política, es una medida de alto nivel. Estamos hablando... Maximalista. Maximalista. Usted tiene competencias en bosques, tiene competencias en caminos rurales, tiene competencias en agricultura. Usted facilite que todo lo que vaya a los ríos, evidentemente, esté en las mejores condiciones. Y eso... coordinando con los ayuntamientos y con las diputaciones provinciales, pues evidentemente el Partido Popular sí que lo puede hacer. Luego ya te tienes que poner de acuerdo con la Confederación Hidrográfica del Ebro en lo que es la estructura de los cauces. Y evidentemente ahí ya tienes que hablar con el Partido Socialista, sin duda. Y vas a tener algún otro tipo de problema. Pero yo creo que es una medida de alto nivel y absolutamente asumible, por favor. Lo único que, claro, la cuestión es qué panorama se va a presentar después de unas posibles elecciones. Sí. Porque unas futuras elecciones, indudablemente, Azcón se va a encontrar con el mismo panorama de ahora o incluso peor, con más fuerza del propio Vox. Salvo que, como apunta alguna encuesta, yo no soy de encuestas, llegara a tener mayoría con Aragón Existe y con el Partido Aragonés si reedita su diputado. Si lo reedita, Pero no es una... Pero el Partido Aragonés existe. En estos momentos existe. Bueno, el Partido Aragonés tiene un diputado y Aragón Existe tiene 3. Esto es matemáticas, Si los tracks le dan al PP 30 y esos dos se mantuvieran... Y hubiese una ahora me vais a decir, una abstención si mi abuela tuviera ruedas sería una bicicleta. Del votante socialista. Sí, claro, bueno. No tengo tan claro que... Hombre, pero que puede ser un objetivo de Azcón, sí. Entre comillas, quitarse a Vox de la ecuación. Pero no tengo yo tan claro que los diputados de Aragón Terrible Existe, por las últimas declaraciones de su líder, tampoco me meto en la cabeza ni conozco esa estructura. El último presupuesto se lo aprobaron. No apoyaron la investidura de Azcón, pero el último presupuesto de hace 2 años sí que lo aprobó Aragón Terrible Existe. No nos olvidemos que Aragón Terrible Existe ha sido un partido que durante un tiempo apoyó al señor Sánchez en Madrid, ha sido un aliado fiel. Y aquí puede ser también un aliado del Partido Popular, digo, ¿y con qué cara vendes eso cuando lo has criticado, cuando lo has trasladado? No lo sé. En cualquier caso, si les llega a las matemáticas, supongo que el señor Azcón estará pensando en eso. Pero flaco favor hace al bloque de oposición global, al bloque alternativo al cambio de régimen que estamos sufriendo. Y eso pone de manifiesto que la altura de miras de ciertos políticos aragoneses pues sigue siendo eso, bajura de miras. Yo creo que busca eso, porque si se repite la misma fotografía que tenemos ahora, estaremos en las mismas, ¿no? Hombre, sí, pero estar dependiendo, es que volvemos a lo de siempre. En Aragón estar dependiendo de las bisagras, la bisagra del PAR, la bisagra de la Chunta, la bisagra de Teruel Existe, desaparece el PAR o minusvalora el PAR y sube Aragón Existe y venga, ya estamos con eso, señor mío, póngame al hijo en algún sitio. Porque esto consiste en todo eso, en deme 2 direcciones generales, deme una gerencia, 6 deme una tiene empresa el Partido pública. Aragonés, 6 tiene ahora direcciones generales. Sí. El Partido Aragonés. Solo el Partido Aragonés, porque si le sumiéramos los antiguos aragonesistas y si le metiéramos los de Ciudadanos, es decir, telita el asunto, telita. Claro, pero esto es, ya sabéis que luego es un zoco en lo que se convierte. Es una pena. La política española pero es un zoco. Es un zoco. Y bueno, por cerrar, que yo creo que ha quedado en el ambiente, vamos, que os da la impresión / certeza de que Azcón quiere ir a elecciones, o quería ya ir a elecciones hace unos días. Sin duda. A ver, iba a decir Azcón y Feijóo también. Exacto, como has apuntado tú, porque daos cuenta que después vendrán las de Castilla-La Mancha.
Castilla y León, perdón, Castilla y León y Andalucía. Y Andalucía, o sea, Comienza que el ciclo es electoral. un ciclo electoral sí. en el que encima ya no solo va a ser Pilar Alegría la que se va a tener que venir de candidata y dejar de ser ministra, es que el día que se convoquen en Andalucía tendrá que dejar de serlo Montero. Sí. Bueno, de todas maneras, yo por cerrar, bueno, bienvenido el ciclo electoral. Bienvenido. No lo digo por Aragón solo, Hombre, que algo se empiece, ya que no hay generales, ¿no? Ya, pero vamos a empezar, vamos a votar en otro. Pero es que el ciclo electoral que se precisa por salud mental de los españoles y por salud económica son las generales. Eso de momento es un desiderato. Lo sé. Claro, Pero bueno, de momento no se adivina esa posibilidad. Vamos a hablar de Salazar. Y por tanto, sonríe Luis, se mesa los cabellos Pablo. Salazar, Partido Socialista, feminismo. Y bueno, lo que ha dicho Sánchez últimamente, no sé qué, estamos en las mismas, ¿no? De alguna manera es la misma actuación que con Ábalos, que con Koldos. No, esto es un caso, ¿qué tal? Bueno, sí, pedimos perdón, pero es algo más grave de lo que igual nos están queriendo decir, ¿no? Desde el Partido Socialista, desde el gobierno. Pero el caso Salazar. El feminismo de Pedro Sánchez y el Partido Socialista es de pantomima. Partamos de un hecho. En el Consejo de Ministros sí hay una igualdad entre hombres y mujeres, tan inútiles unos como las otras. Pero el círculo estrecho de Sánchez, tanto en Moncloa como en el propio partido, nunca ha estado ocupado por mujeres. ¿Quién era en su círculo estrecho? Salazar en Moncloa, Ábalos, Cerdán. O sea, que es un feminismo de paripé. Más allá de eso, indudablemente, la reacción del Partido Socialista ha sido absurda. O sea, y yo entiendo que contraria a sus propios intereses. Cuando ha tenido que ser el sindicato Manos Limpias el que la ha tenido que llevar a Fiscalía. Y ha habido mucho revuelo dentro del Partido Socialista. De hecho, calcula, hoy Pedro Sánchez en la sesión de control hablaba de acoso laboral, no de acoso sexual, sino de acoso laboral. Válgame el cielo, por eso. Pero bueno, de todas formas tampoco, por eso va a perder muchos votos. ¿Qué crees que no yo va a creo perder que muchos votos ¿eh? por el tema? El Partido Socialista vive desde hace muy bien, en particular el círculo de Sánchez vive hace mucho tiempo en un mundo paralelo. Ellos llevan su ritmo, ellos tienen su idea, ellos por supuesto que no son feministas. Yo creo que al final, esto no sé si lo he comentado en alguna ocasión, como cuando Sánchez se rearmó, se refundó con los restos, porque nadie quería estar con él. Recordemos que cuando luchaba la Secretaría General con Susana Díez, los mejores o la gente más respetable, y digo respetable de verdad, respetable del Partido Socialista, entonces estaba con Susana Díez. Y este buen hombre, que venía de donde venía, de las casas de saunas de su esposa, pues se rodeó de lo más granado, de todo aquel que no podía estar en otra parte, estaba con él. Ayer veía unas imágenes de una foto en la cual tenía Santos Cerdán a un lado, Ábalos a otro, Salazar a otro. No quiero saber cuáles son los otros. No quiero saber a qué se dedican, si son medio pensionistas o si también se bajan la bragueta en algún lugar. Pero la realidad es que el Partido Socialista es un partido hoy por hoy absolutamente antifeminista. Es un partido machista. Es un partido que ha respaldado de manera explícita la abolición de la prostitución, pero sin embargo, de puertas adentro, la aplica, la desarrolla y es su principal consumidor. Paraliza las operaciones, paraliza cualquier tipo de investigación en este tipo de situaciones. Lo está haciendo ahora con Salazar, lo hizo en su día con Ábalos, que sabiendo lo que había, lo volvió a traer Sánchez a las elecciones, y otra más. Con lo cual, con lo cual poco se puede hablar de esto, que decir que no hay más. Estos son unos sinvergüenzas en esa materia. Ahora bien, no nos engañemos. Como bien decía Pablo, castigo electoral, estamos tan absolutamente adormecidos que yo entiendo que ninguno, o mínimo. Bueno, pues decías que no hay más, sí que hay más, sí que hay más. Os leo el titular de Apertura del Mundo, ahora mismo, y de otros diarios, no del País, precisamente. Un caso múltiple de acoso sexual desborda al PSOE desde Galicia. El presidente de la Diputación de Lugo acusa a 6 mujeres de denunciar sin pruebas. Varias compañeras, añade El Mundo, describen tocamientos y propuestas de empleo a cambio de favores sexuales.
Fuentes socialistas próximas confirman al Mundo que en el partido consta la existencia de una denuncia genérica de varias compañeras por comportamientos machistas del presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, del Partido Socialista. Pero no se supone que los socialistas están a lo que digan las mujeres. No se supone que tienen presunción de veracidad. ¿Cómo? Por eso que es que la posición del Partido Socialista, y muchos otros, pero bueno, del Partido Socialista... Sí, estamos hablando ahora del PSOE. Es a Dios rogando y con el mazo dando. O sea, voy de feminista por la vida, ahora... Yo a ti no te creo si soy yo al que inculpan, como pasó por ejemplo con Errejón. O sea, porque además en los partidos todo se tapa. Se lo taparon a Errejón en Sumar. Sí, o sea, cierto. Es que todo se tapa. Y aquí van a tapar. Y en los partidos todo se sabe y todo se tapa. Por intereses, y más teniendo en cuenta, para que no vamos a engañar, las diputaciones provinciales, y más en ciertas zonas de España, son auténticos estamentos caciquiles. O sea, y los principales casos de corrupción durante mucho tiempo se han dado en las diputaciones provinciales. Se dieron en las diputaciones provinciales del Levante español, se dieron en las diputaciones provinciales en la propia Galicia. O sea, que de todas formas es un suma y sigue. Y no será el último que salga, Yo creo que es, Vicente, y poco más se puede decir al respecto, yo creo que esto sería la línea editorial del Partido Socialista de Pedro Sánchez. Y la línea editorial del Partido Socialista es que es un partido pues de acosadores, presuntos acosadores, y que no respetan para nada a las mujeres. Yo que estoy rodeado de mujeres en mi vida, mi madre está viuda, mi hija, lo he comentado alguna vez, yo solo tengo una hija, mi mujer... me parece un auténtico escándalo, y lo que más rabia me da es ver como personas que se proclaman feministas, mujeres, como hablando de la de aquí, Pilar Alegría, no sea capaz de decir absolutamente nada, y más al contrario, efectivamente, relacionándose en el día a día con esta gente. Y luego dirán, como dicen siempre, que no los conocíamos, es que lo personal no lo conocíamos. Bueno, pues entonces tienes una responsabilidad política tremenda, y lo que tenías que haber es irte a tu casa por inútil. He tenido que hacer mucho scroll, ya sabéis, con el dedito para encontrar noticia en El País. Bueno, y el titular del País son las declaraciones de este señor, de José Tomé. Abro comillas, es un montaje. Puedo mandar una broma, un mensaje, pero de eso a acosar... Es que yo alucino con esta gente. Vamos a ver, tanto Luis como yo, por nuestras profesiones, tratamos con mujeres a diario, porque la mitad de los abogados en Zaragoza son mujeres, mucha más de la mitad de los procuradores son mujeres, y en la vida se nos ocurriría mandar esos... Nada. O sea, que justificarlo con... No, es una bromita. Es una broma, no hay pruebas... Pero es el problema. No pienso dimitir, por supuesto. Me pongo la etiqueta de soy feminista. Yo nunca me he puesto la etiqueta de soy feminista, y soy feminista, y eso no me ha impedido tener un trato con las mujeres como el que se debe tener. Si tú mantienes un trato normal, si tú mantienes un trato educado, si tú mantienes un trato clásico, ordenado, con las mujeres, eres un machista. Ya. Pero bueno, pues sí, soy un machista. Pero que lo sepan. La clave de todo esto es la reacción que se da. La reacción que ha dado el Partido Socialista, que ha sido, en todos estos casos, primero de ocultación. Segundo, de poner sospechas hacia sus propias mujeres y trabajadoras. Y esto es lo que ha generado un revuelo, como decía, por algunas publicaciones que he leído, interno dentro del Partido Socialista. Otra cosa es que de cara hacia afuera digan lo que digan. Nos queda apenas minuto y medio. Después rasgarse las vestiduras. Y el último punto es recolocar a aquellos y no quiero dejar en este último minuto que cuando dejas cadáveres en el camino, y Sánchez evidentemente deja cadáveres, se ha publicado últimamente que el tema de Salazar, ¿por qué ha salido a la palestra? Pues algunos apuntan a Asturias, apuntan a Adriana Lastra. Cosa que a mí no me sorprendería. Por eso, porque en política, cuando vas dejando cadáveres, pues alguno de esos cadáveres, entre comillas, resucitan para fíjate, Vicente, cobrarse la factura. En eso, Adriana, Susana Díez, que también debió tener lo suyo, no han sido, o a lo mejor ahora sí, después de todos estos años, pero no han sido las mujeres del PSOE lo suficientemente contundentes como para decir, esta es una cuadrilla de lo que son. A toro pasado
Ah, claro, claro. Por eso digo, cuando digo cadáveres es cuando te defenestran, cuando sales de... Entonces es cuando puedes coger vendetta. Vendetta Sí. a la hora de filtrar determinadas cosas. Bueno, que no tenemos tiempo para más. Y la actualidad, y nos hemos dejado algún tema más ahí en el tintero. Gracias a los dos por estar con nosotros, A ti, Vicente. Luisena, Gracias, Pablo Vicente. Marín, y a todos ustedes gracias por su atención. Siguen con la mejor programación. Hasta mañana.